Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión vamos a encontrar fórmulas para el término general de diferentes sucesiones y vamos a revisar su convergencia también. Tenemos la primera sucesión, menos 2, 2, menos 2, 2, etc. Aquí de lo que se trata es de encontrar un término AN, una expresión matemática que nos vaya dando cada número de la sucesión. Recordemos que, por ejemplo, para el primer término tenemos que este corresponde a n igual a 1, el segundo para n igual a 2, n igual a 3, etc. Muy bien. Entonces, vemos que en esta sucesión siempre tenemos el número 2, lo vamos a escribir. Y tenemos alternadamente que este 2 se multiplica por menos 1 en el primer término de la sucesión. Primero tenemos menos, luego más, luego menos, luego más. Para escribir esos signos alternadamente podemos utilizar la expresión matemática menos 1 a la n. Y si revisamos, para n igual a 1 tendríamos menos 1 por 2, me da menos 2. Para n igual a 2 sería menos 1 al cuadrado, que es 1 por 2, etc. Cuando tengamos potencias impares, que corresponde a los términos impares de la sucesión, tendríamos menos, y para términos pares tendríamos en este caso el 2 positivo. Entonces, esta es nuestra sucesión escrita como AN. Ahora, aquí de qué nos podemos dar cuenta, que esta sucesión AN tiende a 2 cuando n es un número par, lo que estamos diciendo, y que a sub n tiende a menos 2 cuando n es impar. Esto pensando en que n tienda a un valor infinitamente grande. Por lo tanto, esta sucesión es alternante y no converge a algún número en particular, porque siempre va a estar alternando entre 2 y menos 2. ¿Qué podríamos concluir aquí entonces? Que la sucesión no converge, o dicho de otra forma, diverge. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la sucesión 3 menos 5, 7 menos 9, etc. Bueno, primeramente, aquí vamos a ocuparnos del signo. Tenemos signos alternados, primero más, luego menos, luego más, luego menos, etc. Para eso podemos utilizar la expresión matemática menos 1 a la n más 1. Recordemos que este primer término es para n igual a 1, para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, etc. Aquí, por ejemplo, si la n vale 1, tendremos menos 1 al cuadrado y eso nos da el término positivo acá, el más. Si n, por ejemplo, vale 2, aquí tendremos menos 1 al cubo, que es menos 1, y tendríamos menos en el siguiente término, etcétera, etcétera. Es decir, aquí para todos los términos impares vamos a tener números positivos y para los pares números negativos. Ahora, ¿qué expresión matemática nos va a dar el término 3, 5, 7, 9, que son números impares? Esto nos va a dar la expresión 2n más 1 y podemos probar. Aquí, si la n vale 1, tendremos 2 por 1, 2 más 1, 3. Si la n vale 2, tendremos 2 por 2, 4 más 1, 5. Si la n vale 3, 2 por 3, 6 más 1, 7, etc. Entonces, este producto me estaría dando estos términos, que aquí claramente se ve que como el signo es alternante, la serie no va a converger, porque podemos decir que cuando n tienda a un valor infinitamente grande, ¿qué se observa? Se observa que el término a sub n tiende a un a más infinito cuando n es impar, y que la sucesión a sub n tiene un a menos infinito cuando
n es par. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Pues que la sucesión no converge. O dicho de otra forma, la sucesión diverge. ¿Cierto? Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la sucesión 2,2 tercios, 2 novenos, 2 sobre 27, etc. Aquí nos podemos dar cuenta, podemos escribir primeramente este 2 como 2 sobre 1 y recordemos que el primer término es para n igual a 1, siguiente para n igual a 2, siguiente para n igual a 3, siguiente para n igual a 4, etc. Vamos a encontrar una fórmula a sub n que nos dé cada uno de los términos de la sucesión. Muy bien, entonces, nos podemos dar cuenta que en la parte de los numeradores, porque tenemos puras fracciones, siempre se repite el número 2, lo podemos escribir, el 2. Y en la parte de los denominadores, vemos que tenemos potencias de 3. ¿Sí? Aquí podríamos ver este 1, lo vamos a escribir aquí, como 3 a la potencia 0. Luego 3 lo podemos ver como 3 a la 1. 9 lo podemos ver como 3 al cuadrado. 27 como 3 al cubo, etc. Entonces nos damos cuenta que por ejemplo, para n igual a 1, la potencia del 3 es 0. Para n igual a 2, la potencia del 3 es 1. Para n igual a 3, la potencia del 3 es 2. O sea, siempre la potencia es un número menor que n. Entonces aquí podemos escribir 3 a la potencia n menos 1. Y podemos comprobar claramente, por ejemplo, para el término n igual a 4, tendríamos 3 a la 4 menos 1 sería 3 al cubo, que es 27. 2 sobre 27, aquí está ese término. Y pueden comprobar para cualquier término de la sucesión. Aquí, bueno, para ver si la serie converge o no converge, podemos revisar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a n, que sería 2 sobre 3 a la n menos 1. Aquí, evidentemente, se hace evidente que a medida que n crece, pues el denominador se hace cada vez más grande, y si n tiende a infinito, pues el cociente tiende a 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí? Que la sucesión, si el límite existe y es igual a 0, entonces la sucesión converge a 0. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la sucesión 2, 4 tercios, 6 quintos, 8 séptimos. Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí para encontrar la fórmula? Una fórmula para el término enésimo. Bueno, aquí podemos ver que, bueno, el 2 primeramente lo podemos ver como 2 enteros y nos vamos dando cuenta que son múltiplos de 2, ¿verdad? Aquí en el numerador, recordemos que, bueno, el primer término es para n igual a 1, n igual a 2, etc. Aquí podemos ver que este primer término, el primer número que está aquí en el numerador, el 2, lo podemos ver como un 2 por 1, ¿no es cierto? El siguiente término como 2 por 2, el siguiente como 2 por 3, el siguiente como 2 por 4, etc. Entonces, para la parte del numerador podemos escribir 2 por n. Están todos los múltiplos de 2. Y en los denominadores tenemos números impares, que ya habíamos dicho anteriormente que se puede escribir como 2n menos 1. Y de esta forma tenemos la expresión, la fórmula para cualquier término de la sucesión. Si queremos probar, por ejemplo, para 8 séptimos, que es n igual a 4, entonces sustituimos la n por 4, 2 por 4 me daría 8 del numerador y 2 por 4, 8 menos 1, 7 la parte del denominador.
¿Cómo podríamos saber si esta sucesión converge? ¿Y a qué número converge? Bueno, podemos obtener el límite cuando n tiende a infinito de an, en este caso 2n entre 2n menos 1. Y aquí lo que podemos hacer es, una de las técnicas para evaluar límites en el infinito, sería dividir todos los términos entre n, 2n entre n, menos 1 entre n. Por supuesto, aquí va a haber simplificación. Entonces, tendríamos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 enteros entre 2 menos 1 sobre n. Y bueno, aquí por propiedades de los límites, esto sería igual al límite de 2 cuando n tiende a infinito sobre el límite de 2 cuando n tiende a infinito menos el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito. Y si aquí n se hace infinitamente grande, el cociente claramente se hace 0. Y el límite de una constante siempre es la constante. Entonces tendremos que esto es igual a 2 medios. Por lo tanto, esto es igual a un entero. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que la sucesión a sub n converge a 1. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la sucesión 1/4, 1/16, 1 entre 48, 1 entre 28, etc. Aquí ya se complica un poquito más. Vamos a recordar que 1/4 sería para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, etc. Entonces tenemos que encontrar una sucesión a sub n que nos dé cada uno de los términos. Bueno, esta sucesión la podemos escribir como 1 entre 1 por 4. La siguiente fracción, 1/16, la podemos escribir como 1 entre 2 por 8. La siguiente entre 1 entre 3 por 16. Y la siguiente 1 entre 4 que multiplica a 32, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, para esta sucesión podemos ver que, por ejemplo, el 4 es una potencia de 2, es 2 al cuadrado. Para 8 también es una potencia de 2, es 2 al cubo. 16, en este caso, sería 3 por 2 a la cuarta. Y aquí tendríamos el 4, lo podemos representar como simplemente 4 por 2 a la quinta. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta sucesión a sub n? Bueno, tenemos 1 siempre en el numerador. Nos podemos dar cuenta que estos números 1, 2, 3, 4 coinciden con el valor que tiene n. Entonces podemos escribir aquí n por 2, lo que está aquí, este es 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. Aquí tendríamos potencias de 2, pero sería a la potencia n más 1, ya que aquí esta potencia es para n igual a 1, o sea, es un valor más, 1 más que n. Para n igual a 2 tenemos la potencia 3, o sea, 3 es 1 más que n. Aquí la potencia 4 es 1 más que n, que es 3. Entonces siempre el 2 va a estar elevado a la potencia n más 1. Aquí, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Que cuando n tiende a infinito, entonces la sucesión tiende a
0. Aquí claramente se puede apreciar que el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, aquí es igual a 0. ¿Verdad? Aquí, si multiplicamos un valor infinitamente grande por 2 a ese mismo valor infinitamente grande, el cociente cada vez se hace más pequeño hasta tender a 0. Entonces, ¿qué decimos? Que la sucesión es igual, converge a 0. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo. Tenemos 3 medios, 5 sextos, 7 doceavos, 9 veinteavos, etc. Aquí se complica un poquito más la situación. Aquí podemos ver que, por ejemplo, 3 medios lo podemos expresar como 2 medios más 1 medio. Esos 3 medios, ¿cierto? Que 5 sextos lo podemos expresar como 3 sextos más 2 sextos. Que 7 doceavos lo podemos expresar como 4 doceavos más 3 doceavos. Y que 9 veinteavos lo podemos expresar como 5 veinteavos más 4 veinteavos. Muy bien. Ahora, 2 medios, ¿a qué es igual? A un entero más un medio. 3 sextos es lo mismo que un medio y 2 sextos es lo mismo que un tercio. 4 doceavos es lo mismo que un tercio y 3 doceavos es lo mismo que un cuarto. Ahora, 5 veinteavos, dividimos el 5 entre 5, al igual que el 20, y tendríamos un cuarto. 4 veinteavos, si lo dividimos entre 4, nos daría un quinto. Aquí ya podemos ir viendo que se va formando un patrón. Si se dan cuenta, este número aquí se repite, el 1 medio, se le suma un tercio, 3 es el consecutivo de 2, luego se repite un tercio, y en la siguiente fracción 4 es el consecutivo de 3, se repite el 1 cuarto, y el consecutivo de esta fracción es 5, que es el consecutivo de 4, etc. Entonces recordemos que este primer término es para n igual a 1, n igual a 2, etc. Como lo hemos venido manejando. Muy bien, entonces queremos encontrar una sucesión, una expresión matemática que nos dé cada uno de estos términos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos escribir a 1 como 1 sobre 1. ¿Y de qué nos podemos dar cuenta? Vamos a poner atención en estas primeras fracciones de cada término de la sucesión. 1 sobre 1, un medio, un tercio, un cuarto. Ok. Tenemos 1 que divide ¿a quién? La parte que está en el denominador coincide con n, el 2 coincide con la n, el 3 con la n, el 4 con la n. Entonces aquí tendríamos 1 sobre n, sería nuestra primera fracción de cada término. Más, ahora veamos que el segundo sumando siempre empieza con 1, con 1, con 1. Entonces escribimos 1 en el numerador de esa fracción y revisemos qué ocurre aquí en el denominador. Este 2 es 1 más que n. Este 3 es 1 más que n, que vale 2. 4, 1 más que n. 5, 1 más que n. Entonces en ese denominador tendríamos el término n más 1 y con eso ya tenemos la fórmula para la sucesión. Ahora podemos simplificar ese AN como N más 1 más N sobre N más 1, escrito como una sola fracción. Y esto sería 2N más 1 entre, aquí perdón, multiplica a N, sería el común múltiplo de estos dos. Y N por N más 1 no es otra cosa más que N cuadrada más N. Entonces, esta es nuestra expresión para el término a sub n. ¿Qué podríamos decir de su convergencia? Bueno, aquí tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 entre n cuadrada más n. Entonces, aquí lo que podemos hacer para calcular este límite es dividir todos los términos entre n cuadrada con la potencia máxima
más 1 entre n cuadrada, tendríamos n cuadrada entre n cuadrada más n entre n cuadrada. Y aquí vamos a ir simplificando. Esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de, si simplificamos 2n entre n cuadrada, tendríamos 2 entre n más 1 entre n al cuadrado sobre n cuadrada entre n cuadrada es 1, por supuesto, más 1 sobre n. Y aquí por propiedades de los límites tendríamos que esto es igual al límite de 2 sobre n, cuando n tiende a infinito, más el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n al cuadrado, sobre el límite de la constante, cuando n tiende a infinito, más el límite de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito. Muy bien. Aquí, ¿esto a qué sería igual? Bueno, el límite de 2 sobre n cuando n tiende a infinito, claramente se hace 0. Lo mismo ocurre aquí, si crece el denominador, tiende a infinito, el cociente tiende a 0, y lo mismo aquí con este límite. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos en el numerador 0 más 0, eso me da 0, y en el denominador tendríamos el límite de una constante, la constante sería 1 más 0, o sea, 0 sobre 1, y eso sí existe, es igual a 0. Por lo tanto, concluimos que la sucesión a sub n converge a 0. Muy bien, pues espero que les haya gustado el video. Recuerden, yo soy su profesor José Mendoza. No olviden dar un like y suscribirse al canal.